Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. A Ruby le ha encantado tu regalo. Bueno, creo que ya te lo comento. ¿Qué tal María? Bienvenida. Hoy vamos con temas de avanzados. Rosana, bienvenida. Bueno, yo creo que toda esta semana y la semana que viene vamos con temas del avanzado, solo con avanzado. Ahora ya nada más básico. Hola, fotografía natural, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenida. Vale, pues cuidado para que no tengas un accidente. Muy bien, vamos quitando la música. Muy bien, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Volvemos a los directos después de volver de México, que ha sido increíble. El curso ahí ha sido un placer, la gente súper interesada, súper comprometida y todo esto. Entonces fue un placer. El tema es que son 7 horas de cambio de uso horario, entonces la cabeza, el cuerpo se pone un poco, el reloj biológico se pone un poco alterado. Muy bien, ¿qué tal todos? He perdido la encuesta de ayer. Me han dado 49 votos. 49 no es mentira. Yo saqué un pantallazo para subirlo después a las historias. Si fueran 50, yo haría otro directo ayer. Estaría grabado, claro, pero 49 no. Entonces ganó Ruby. Al final si gana Ruby, ganamos todos, ¿verdad? Muy bien. Pues hoy vamos a hablar un poco vamos un poco con el tema del curso del SMA avanzado, que es un poco lo que está en pauta para las 2 semanas siguientes, 3 semanas siguientes, ¿no? Que es conocer un poco más las variables, los estresores internos, externos, los elementos ambientales, químicos, físicos, psicológicos, todo esto que va a influir en la respuesta del sistema. No solo del sistema autónomo, pero de todo el sistema como una unidad, que al final es como lo consideramos. En el curso básico aún consideramos el sistema como sistema nervioso autónomo, pero ahora en el avanzado el sistema es una unidad, ¿no? Entonces lo que influye en una parte del sistema puede repercutir en todo el sistema. Y hoy vamos a hablar entonces de una vía top-down. Vamos a hablar de una vía de arriba hacia abajo que puede influir mucho en la variabilidad y que puede influir mucho en la respuesta de tu paciente, en el comportamiento de dolor de tu paciente o el tuyo incluso, ¿no? Si tienes ahí el tuyo implicado también. Entonces hoy vamos a hablar de la vía top-down. Vamos a hablar de cosas que al principio van a parecer un poco místicas, y no me gusta la mística para nada, no me gusta que las cosas se pongan en plan gurú, pero esto siempre hay investigaciones para justificar esto, para cuadrar todo esto, pero os voy a explicar cómo la vía top-down puede influir en la variabilidad de la frecuencia cardíaca basado en las experiencias previas de la persona, y esto todo con justificación científica y todo lo demás. Entonces hoy un poco más interactivo. Entonces, mira, los modelos que tenemos hoy para explicar un poco la salud y la enfermedad, los modelos que tenemos hoy, o los modelos que hemos practicado a lo largo de los últimos 20 años, 30 años, han fallado para justificar todo lo que nos pasa hoy, ¿no? Han fallado para explicar las enfermedades, han fallado para explicar las disfunciones, han fallado para justificar el desarrollo del proceso de enfermedad, de salud o de enfermedad, ¿no? Entonces, si nuestros modelos actuales, el modelo más biomédico, el modelo más estructural fisioterapéutico, el modelo más estructural osteopático han fallado, ya es tiempo de que
surja, de que venga algo nuevo, ¿no? Ya es tiempo. Y el algo nuevo está viniendo. El tema es si nos estamos enterando de lo que está viniendo o no, y si al enterarnos de esto, si lo estamos practicando, si lo estamos aplicando tal cual, con la calidad y con el razonamiento que debería. Entonces, la mayor parte de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado como terapeutas, y en este sentido un terapeuta nuevo tiene una ventaja brutal sobre nosotros, que ya tenemos más tiempo de carrera, que es no tener modelos fijos en su ADN, en su cabeza, en su modelo de razonar. Cuando tú no tienes un modelo fijo de razonamiento al final, hacer cambios es mucho más sencillo. ¿No? ¿Por qué es sencillo? Porque no tienes ahí un modelo estructurado que siempre te valió para toda la vida y que ahora tienes que cambiarlo porque las nuevas evidencias, porque la evolución del conocimiento te está pidiendo el cambio. Entonces los más jóvenes ahí tienen una ventaja. Pero no nos rendimos, nosotros que somos ya un poco más experientes, y buscamos todo esto con más ganas de aprenderlo, aunque a veces nos cueste más. Entonces, la mayor parte de nosotros ya tiene en su ADN, en su yo biológico, en su identidad terapéutica, el tema del físico, el tema del músculo, de la fascia, el tema de la articulación, como una justificación para todo lo que pasa con el paciente. ¿Y esto está mal? No, claro que esto no está mal. Porque una parte de los pacientes de verdad tiene esto. Pero es una parte de los pacientes que tiene esto. Una parte de los pacientes tú puedes justificar un dolor en la cadera por una alteración biomecánica. Una parte de estos pacientes. No la globalidad de los pacientes, una parte de los pacientes. Entonces, si una parte de los pacientes tú puedes justificar desde una perspectiva anatómica, desde una perspectiva biomecánica, esto está perfecto cuando tú trabajas con este abordaje, con esta herramienta. Pero para la parte que no funciona, para la parte que no vale, es justo ahí donde nos faltan las herramientas para trabajar. ¿Me explico o no? ¿O estoy flipando? ¿Me explico o no me explico? Cuando el modelo biomecánico falla, cuando el modelo anatómico falla, es decir, cuando hay pruebas diagnósticas y no hay alteración en la imagen, cuando yo corrijo toda la biomecánica y aunque esté corregida la biomecánica, que el dolor no ha mejorado, ahí es donde falla nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado otra cosa. Y entonces intentamos buscar más de lo mismo, y más de lo mismo en general genera más de lo mismo, es decir, el paciente sigue ahí. Y esto vemos mucho con dolor lumbar, que es donde hay menos eficacia terapéutica, es en el tema de dolor lumbar, porque todo influye en el dolor lumbar y en general no es un evento aislado. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que os voy a ofrecer después, al final del directo, está relacionada a la variabilidad y al dolor lumbar, y vamos a darnos cuenta de cómo la vía top-down influye en el dolor. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué el cambio, chatos? El cambio tiene que ser un cambio como elección, no como reacción. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Hola Julian, fenómeno, tengo que contestarte todavía, discúlpame. El cambio tiene que ser un cambio por elección, no un cambio por reacción. ¿Por qué no debe ser un cambio por reacción? Porque si es un cambio por reacción, yo al principio me enfado, me dan una paliza, me frustro, porque el cambio reaccional es un cambio que viene del fracaso, ¿no? De no tener éxito en el tratamiento. Pero el cambio por elección es un cambio del terapeuta que ya está más adelante de los demás. Es un cambio
de un terapeuta que mira más allá de lo que es obvio, que mira más allá de los modelos que le han enseñado. Entonces, el cambio por elección es un cambio porque tú quieres ser mejor. El cambio por como una reacción es un cambio porque ya te han dado tantas palizas, o la vida, o tus pacientes, o la ciencia, o lo que sea, que tú no aguantas más y entonces decides moverte. Uno, tú te mueves por la buena energía, por el amor y todo esto, y en el otro, tú te mueves de una manera forzada, ¿no? Por la mala energía, por la mala leche que te han dado. Esto es un poco el escenario que tenemos con nuestros pacientes, ¿no? Por obligación, perfecto, fenómeno. Es un poco la perspectiva que tenemos con nuestros pacientes crónicos. Nuestros pacientes crónicos en general, eligen la segunda vía. Un cambio por obligación, como nos dijo Juan Fenómeno. Un cambio por obligación cuesta más, cuesta mucho más, y esto influye en la variabilidad cardíaca, como vamos a ver más adelante. Entonces esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque tu ambiente, tu cabeza como terapeuta, influye en la respuesta de tu paciente. Esta es una afirmación. A mí me gustaría saber si vosotros están de acuerdo o no. ¿Tu postura como terapeuta influye en la respuesta de tu paciente, sí o no? Ahí yo quiero saber vuestra opinión. Y da igual si hay investigación o no. Luego les enseño la investigación. Pero quiero saber si tú crees que tu postura como terapeuta influye en la respuesta de tu paciente. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Sí, ¿verdad? Nati, Angélica, Juan, María, influye, ¿verdad? Entonces, mira, si tu postura como terapeuta influye en la respuesta de tu paciente, sería una responsabilidad tuya como terapeuta cambiar tu chip, cambiar tu mindset para que tu paciente logre mejores resultados, ¿sí o no? Es decir, tú como terapeuta tienes la obligación de cambiar tu mindset, de cambiar tu chip, para que tu paciente tenga una mejor respuesta clínica, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Es nuestra obligación, es nuestra obligación como terapeutas. Bueno, al final, si queremos ser terapeutas referentes, ¿no? Si queremos ser terapeutas cazadores de cebras, si queremos ser terapeutas comunes, no. Da igual, manipulas, crujes, tapas la fascia, todo esto, da igual lo demás, vete paciente, márchate y ok. El tema es que esto influye en la respuesta. Esto influye en dos tipos de respuesta. Influye en la respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y influye también en la intensidad del dolor de tu paciente. Pero ¿veis cómo mi actitud influye en la intensidad del dolor de mi paciente? Pues quédate ahí, que al final del directo vamos a comprender cómo tu actitud cambia el outcome de tu paciente, cambia la respuesta de tu paciente. ¿Vale? El tema es que el cambio, chatos, el cambio es bueno. El cambio es bueno. Pero, aunque sea bueno, un cambio genera incomodidad. Un cambio genera inconvenientes. Y un cambio genera, o sí, desconocimiento. ¿Por qué genera inconvenientes? ¿Por qué genera incomodidad? ¿Por qué genera desconocimiento? Porque tú no estás acostumbrado a practicar esta línea de razonamiento. Y todo lo que tú no estás acostumbrado a practicar, al final genera inseguridad. ¿Sí o no? ¿Creéis que yo cuando vine a España, que ni siquiera sabía hablar español, no había estudiado nada de español, había tenido 2 clases de español, cuando venimos a Madrid, ¿creéis que esto no me generó inconvenientes, que no me generó incomodidad, que no me generó un desconocimiento del ambiente donde yo estoy, donde hoy yo manejo un poco mejor, pero que en el momento no conocía nada, ni siquiera la gente, la cultura, la forma de relacionarse, yo no conocía nada? ¿Creéis que ha sido un placer venir a Madrid? Pues desde una perspectiva sí, porque estábamos cambiando
y queríamos cambiarlo, pero desde otra perspectiva no. Por la perspectiva profesional, en Brasil tenía una clínica, hacía todo lo mío y tal, y aquí en Madrid tuve que esperar todo el tiempo de convalidación, todo eso. Es un inconveniente. Además, aprender a hablar más o menos el español y todo es otro inconveniente. Esto genera incomodidad, genera inseguridad. Ya no sabes de verdad si lo que estás haciendo es bueno o malo, pero si tú sigues, al final evolucionas y te adaptas, como nos dijo Angélica, brillante, como nos dijo, la adaptación triunfa si seguimos, si persistimos, ¿verdad, Angélica? Entonces, este es el tema. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estamos en el avanzado, estamos hablando del SNA avanzado, ya conocemos los conceptos básicos, que son el vago pasa por aquí, el simpático va por allá, el estrés, el gut brain, todo esto ya conocemos más o menos. Pero ahora es más allá de esto, es más allá de la estructura, es más allá del biológico, aunque vaya a haber mucho biológico, pero es más allá de esto, y es lo que os voy a enseñar hoy, que es la guía top-down. Entonces, fijaros en este concepto. La repetición refuerza los circuitos de tu cerebro. La repetición refuerza los circuitos de tu cerebro y crea más conexiones neurales. Y si hay más conexiones neurales, con el tiempo, como nos dice Zhu, con el tiempo, esto empieza a generar una red de activación neuronal muchísimo más fuerte, pero porque lo estoy practicando. ¿Esto vale para tu conducta terapéutica? Sí. ¿Y esto vale también para la actitud de tu paciente en casa, en el trabajo, en su vida diaria? ¿Vale para la actitud del paciente, sí o no? ¿Qué opináis? ¿Le vale para la actitud del paciente o no? ¿Qué opináis? Cambiar la actitud del paciente también cambia la respuesta de dolor, de SNA, todo esto también cambia. Y bueno, si hemos dicho que nuestro universo terapéutico, nuestra consulta, nuestra sala, nuestra clínica, todo esto, hola Leo, si todo esto influye en la respuesta de nuestro paciente, ¿qué tenemos que hacer? Pues adaptar todo esto para que nuestro paciente tenga la mejor respuesta, desde una perspectiva externa hasta la perspectiva interna, que es la cual vamos a cuidar nosotros, más en plan manual. Pues muy bien. Entonces, fijaros, en general, nosotros también decimos, fotografía natural, en general nosotros también decimos que no podemos, no soy capaz, no puedo empezar a razonar distinto ahora, no puedo intentar buscar un nuevo modelo terapéutico ahora. En general nosotros también lo hacemos, porque resistir al cambio es natural, La zona de confort, la zona de comodidad es lo que mejor cuadra a todos, esto es natural, ¿okay? Pero es nuestra obligación intentar hacerlo. Entonces, fijaros, si consideramos, vamos ahora a empezar con conceptos un poco más dirigidos. Si consideramos que el mundo, o tu cuerpo, o tu organismo, o tu cerebro, es algo objetivo, que se puede palparlo, puede tocarlo, que es físico, ¿verdad? Una resonancia es física, una analítica es algo físico, un TAC es algo físico, el mundo que está a nuestro alrededor es algo físico y tú le puedes tocar, ¿verdad? Si consideramos que esto en concreto, cambia por acción del tiempo, por acción de la degeneración, por acción de la utilización que tú le das al sistema, también podemos considerar que este mundo objetivo cambia porque cambian tus pensamientos, ¿sí o no? Es decir, la mente, que es el subjetivo, es capaz de cambiar lo que es objetivo, ¿sí o no? La mente, que es el subjetivo, es capaz también de cambiar lo que es objetivo, lo que es tu realidad, lo que es tu universo, lo que es tu cuerpo, lo que es tu estructura, ¿sí o no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Angélica, Juan, María, claro que sí, ¿verdad? Bueno, el mejor ejemplo que conozco para esto es un embarazo psicológico, ¿no? Tu mente no es capaz de crear una vida. Al final del embarazo psicológico no va a salir un bebé. Pero el cuerpo pasará por todos los procesos fisiológicos de un embarazo. Todos, todos. Incluso la contracción uterina al final, la expulsión de lo que sería el bebé, aunque no haya bebé. ¿Qué ha generado? Si se llama embarazo psicológico, es decir, lo que es subjetivo, que es la mente, ha cambiado lo que es objetivo, que es el cuerpo, que es lo físico, que es el externo. Ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Ha cambiado. Entonces, fijaros, chatos. Si cambia desde esta perspectiva, que no es una buena perspectiva, porque al final es una disfunción, ¿no? Pasa también con los perros. Es una disfunción. Si cambia tu cuerpo por algo que no es funcional, como un embarazo psicológico, puede cambiar también tu cuerpo para algo que sea funcional. Puede cambiar para algo que sea funcional, para algo que vaya a mejor. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Claro, María, exactamente. Muchos creyendo que tienen COVID por todo, ¿no? Tengo diarrea, tengo COVID. Estoy con dolor de cabeza, pues COVID, esto es COVID. Todo es COVID. Puede cambiar también para lo que es positivo, puede cambiar para lo que es positivo. ¿Por qué? Porque fijaros qué interesante. La interpretación del cerebro frente a una amenaza o la proyección que tú haces de un futuro que tú quieres tener, un viaje que quieres hacer, vacaciones que quieres salir, espabilar, todo eso. Si tu cerebro es capaz de proyectar el futuro y liberar neurotransmisores de placenteros, tu cerebro también es capaz de mantenerse fijado en una experiencia que ni siquiera es real. Es decir, aunque la amenaza no sea real, el cuerpo reacciona como si fuera. Entonces, mira, el subjetivo determinando las respuestas de lo que es objetivo. ¿Os dais cuenta? ¿Me explico o no? Tengo que hablar en otro español porque mi portugués y español está más o menos y no soy capaz de explicarme. Es decir, una experiencia subjetiva es capaz de cambiar una verificación objetiva. Tal cual, así lo estoy comentando. Tal cual. ¿Vale? Entonces, la proyección que tú haces de algo se refleja en tu cuerpo. Para lo malo y para lo bueno. Pero si sabemos que esto pasa para lo malo y para lo bueno, ¿por qué elegimos lo malo? ¿Por qué elegimos lo que es malo? ¿Por qué elegimos lo que es malo? Esta es la pregunta. ¿Ves ahí la aportación de Antonio? Es justo esto. ¿Por qué elegimos lo malo? Porque lo malo es lo que genera. No es que sea malo, es que la experiencia previa que tú tienes, tu cuerpo, tu mente intenta garantizar la seguridad. Perfecto, es lo que tú conoces, es la sensación más conocida. Aunque no sea buena, es la sensación más conocida. Y si es la sensación más conocida, me quedo con ella. Y si hablamos que comportamientos habituales refuerzan redes neuronales, también refuerzan la red neuronal. Cuando los pensamientos no son buenos, también refuerza la red neuronal. Cuando los pensamientos son negativos, también refuerza la red neuronal. Y esto cambia el plano objetivo, cambia totalmente el plano objetivo y esto es verificable.
con la variabilidad, como vamos a ver. Y esto influye en el dolor de tu paciente totalmente, influye totalmente en el dolor de tu paciente. La perspectiva que tiene él de su cuerpo, la perspectiva que tiene él de tu consulta, la perspectiva que tiene él de ti y la interacción que tiene tú con él. Porque todo esto va a influir en la interpretación que él tiene de este campo terapeuta-paciente. Todo esto va a influir en la respuesta. No solo la terapia manual, no solo la modulación vagal, no solo la modulación simpática. Todo esto cambia la respuesta. Y vivimos siempre anticipando situaciones futuras o rememorando repetidas veces recuerdos del pasado. ¿Sí o no? Vivimos en general no en el presente, o anticipando situaciones futuras, o rememorando repetidas veces situaciones del pasado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fijaros lo que os voy a enseñar ahora. La variabilidad de la frecuencia cardíaca y la sensibilidad al dolor. Sensibilidad al dolor. En pacientes que tienen dolor lumbar crónico, cuando han sido expuestos a una experiencia de mirar fotografías, imágenes de actividades diarias. La variabilidad de la frecuencia cardíaca y la sensibilidad al dolor, el pressure point threshold, es decir, el umbral de excitabilidad para que el algómetro genere dolor en pacientes con dolor lumbar crónico, en una tarea pasiva de mirar fotografías de la rutina diaria, como estas, por ejemplo, que os enseño ahí. Estas imágenes, por ejemplo, ¿hay algo de malo en algunas de esas imágenes? ¿Hay algo que está mal en alguna de esas imágenes? ¿Algo de agresivo? ¿Algo de amenaza? ¿Sí o no? ¿Hay algo ahí que no esté bien puesto? ¿Hay algo ahí que no hagamos a menudo todos los días? ¿Veis algo de amenaza? No, nada, ¿verdad? Y es una tarea pasiva. Sentados, mirando las fotografías. Esto. Luego los investigadores estaban mirando la variabilidad de la frecuencia cardíaca antes de mirar las fotos, a lo largo del tiempo de exposición a las fotos y luego después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué ha pasado? Y han probado la sensibilidad al algómetro de presión antes y después. ¿Qué ha pasado con la variabilidad de la frecuencia cardíaca de estos pacientes? Chatos. Vamos al avanzado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opináis que ha pasado? ¿Que ha subido el tono vagal? ¿Que ha bajado el tono vagal? ¿Que no cambió nada? Sí, María, aquí está fatal. Baja el tono vagal, fenómeno. Baja el tono vagal. ¿Y sabes qué más? Aumenta la sensibilidad generalizada. Aumenta la sensibilidad generalizada al algómetro de presión. Fijaros qué interesante. No acabamos de decir que vivimos anticipando situaciones futuras o rememorando repetidas veces recuerdos del pasado. No acabamos de decir esto. No acabamos de decir que las proyecciones que tú haces o que uno hace se van a reflejar de forma objetiva en el cuerpo. No acabamos de decir esto. ¿Qué está pasando con estos pacientes que sufren de dolor lumbar crónico, que están mirando estas imágenes? Están rememorando el pasado.
están rememorando el pasado y ahora tienen miedo. Y ahora tienen miedo y se están anticipando a situaciones futuras. ¿Te dais cuenta? Tiene el recuerdo de cuando le dolía, de cuando le molestaba o de cuando le molesta más y ya está anticipando qué es lo que va a pasar cuando haga otra vez este gesto motor. ¿Y qué está pasando con el tono, con la equilibración simpatovagal? Se altera el equilibrio simpatovagal por una proyección. Por una proyección. No es el paciente que está haciendo estos movimientos, él lo está mirando. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Al mirar esto, al mirar una persona haciendo esto, o solamente de pensar que tengo que hacer esto yo también, mi cuerpo se pone en situación de estrés, aunque no hay estrés, no hay ni tarea, es una proyección, es algo intangible, es subjetivo, es la proyección de la mente sobre el objetivo que es la tarea, pero yo no estoy haciendo el objetivo, ¿te das cuenta? Es tu percepción sobre el evento que está generando un cambio objetivo, pero la percepción es totalmente subjetiva, porque en el grupo control, en el grupo que no tiene dolor lumbar, esto no pasa. En el grupo que no tiene dolor lumbar, no cambia la variabilidad. No, María, esto aún no es catastrofismo porque no es consciente. Está mirando, pero no está dando opinión ni nada, está mirando. Y entonces, en teoría, esto es subconsciente. Si es subconsciente, es una acción que pasa en el tronco encefálico, está abajo del plan cognitivo. ¿Os dais cuenta? ¿Qué os comenté al principio del directo? No me gusta el tema de gurús. Pero tu pensamiento influye en tu realidad. Pues totalmente. El pensamiento, la mente, que es algo subjetivo, está influyendo en tu realidad objetiva. Y esto se puede medir con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, chatos, fijaros, Manu, fíjate. ¿Es posible entonces, chatos? ¿Sería posible? Me pregunto, vamos a trabajar el plan, esto en el avanzado, obviamente, pero ¿es posible? ¿O sería factible, o sería una buena sugerencia utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca para saber si las creencias del paciente frente a su situación clínica reflejan un eje disfuncional? Sería posible utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca no para mirar la equilibración simpatovagal, pero para mirar la respuesta de las creencias del paciente cuanto a su situación actual. Es posible. Es posible. Me ha comentado un cazador de Argentina, Seba, me ha comentado esta semana que tuvo una paciente que se quedó dormida. Y él estaba mirando ahí en la pantalla del móvil, mirando la variabilidad cardíaca, y en cuanto estaba despierta el tono vagal estaba súper bueno. Se quedó dormida y el tono vagal bajó y subió el tono simpático. ¿Os dais cuenta? De cómo podemos avanzar en el razonamiento de esta herramienta. Ahí podemos utilizarla para conocer las creencias del paciente y si las creencias del paciente son disfuncionales o no. Y si son disfuncionales y esto influye en la respuesta al dolor, y influye en la respuesta al dolor, porque solo de mirar esto, después de haber mirado esto, la sensibilidad al algómetro ha aumentado. Aumenta la sensibilidad con una presión más baja. Solo de mirarlo, chatos, aumentó el dolor generalizado del cuerpo. Esto es una respuesta en cadena.
¿Cuántas veces tu paciente no tiene que enfrentarse con estas situaciones a lo largo del día? Porque son situaciones comunes. Comunes. ¿Os dais cuenta de lo tanto que tenemos que avanzar en terapia para ser buenos terapeutas? Lo tanto que tenemos que avanzar para poder de verdad comprender el universo de nuestro paciente. Esto es una proyección, ni siquiera es real. Es real para el cuerpo, porque el cuerpo responde de forma objetiva a una proyección subjetiva. Subjetiva. ¿Qué os comento siempre? Si el paciente es un paciente K, es un paciente que tiene una fijación alta, lo primero que tú tienes que ofrecerle, ¿qué es? Es información, porque desde una perspectiva de la información yo puedo cambiar cognitivamente el eje. Pero si yo ofrezco solamente estímulos táctiles, estímulos somáticos, ejercicio y todo esto, y el paciente sigue mirando estas fotos a diario, y a diario identifica que esto es una amenaza, es que está fijado en un eje de estrés, está fijado en supervivencia. Esto es supervivir, esto es sobrevivir. Esto es sobrevivir. ¿No tienes dolor? No. ¿Estás sentado? Sí, pero estoy mirando una foto, sí. ¿Y esta foto es algo malo? No, es una foto normal, común. Y esto te genera amenazas, y esto me genera golpe, esto me genera amenazas. Bueno, entonces ahí tenemos que trabajar, pues eso funciona mal. Algo ahí está funcionando mal. Esto es una vía top-down. ¿Por qué es una vía top-down? Porque lo que entra aquí influye en la respuesta de lo que está abajo, aumenta el dolor. Aumenta el dolor. Ahí da igual si tú haces estabilización, si tú manipulas la columna, si no manipulas la columna, si trabajas la fase, si no trabajas la fase, si estimulas el vago, si no estimulas el vago, si liberas el vago, da igual. ¿Por qué? Porque está fijado top-down. Tienes que revertir esto top-down. ¿Me vais siguiendo, sí o no? O estoy flipando. Ruby, no sé si tú estás ahí, si la pequeña se ha dormido. Conclusiones del estudio, a ver si es esta. Entonces, fijaros, ahí están los resultados del estudio. Este estudio salió, creo que el 9 de junio o algo así. Súper actual. Una semana. Entonces, fijaros. Los estímulos ambientales, como ofrecerle pistas visuales, pueden generar comportamientos, reacciones fisiológicas de defensa. Y ahí está, los autores te están diciendo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca te puede hacer una herramienta que refleja la percepción del paciente cuanto a las amenazas que sufre. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar esto de forma dinámica para tratar a tu paciente. ¿Qué tiene el paciente? Chatos, dolor lumbar. Y mirar estas fotos, empeora el dolor lumbar. Es decir, ¿tiene algo que ver con la estructura esto? La pregunta 1 es, ¿tiene algo que ver con la estructura? ¿Tiene algo que ver con la fascia? ¿Tiene algo que ver con la estabilidad lumbar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene algo que ver? Tiene nada que ver. Pero en los modelos que nos han enseñado sí que tiene, ¿no? Vamos a ir a Kapanji, vamos a, no sé, a Chile Charman, que también trabaja con disfunción. Bueno, ahí tiene todo que ver, pero es que ahí te dice crónico, y en el crónico, esto va fatal. Se va a caer la casa. Me va siguiendo. Es más allá de la estructura. Es más allá de lo que nos han enseñado. Por esto tenemos que evolucionar. Este es un punto. Pero quiero ofrecerles otro punto. Se sigue escuchando algo porque aquí está una fiesta. Porque está una lluvia tremenda. Quiero darles otra información.
Está tremendo. Rui, vamos a la lluvia. Esto es romántico, ¿no? Bueno, con la peque ya no se puede. Pero los jóvenes sí. Espera que voy a cerrar la puerta. Cerra la puerta, por favor. Ya vino Rui para cerrar la puerta. Super tormenta. Está guay, está chulo. ¿Qué pasa? Calma. Calma, no te caigas. Ahí el daño es mayor. Entonces, fijaros. Mira, el contexto importa. Mira si hay en la puerta donde sale el bicho. El contexto importa. Luego voy a subir estos papers a Telegram para quien quiera echarles un vistazo, pero el contexto importa. ¿Por qué el contexto importa? Esto es una investigación de efectos psiconeurobiológicos de placebo, nocebo y los cambios del efecto del tratamiento cuando tenemos un ambiente adecuado al tratamiento y cuando no. El efecto importa. El contexto importa. ¿Vale? Y es de esto que vamos a hablar ahora. María nos dijo, lo hice con una paciente que dudaba del tratamiento y le pasé las gráficas de Cubo explicándole cómo había cambiado con ejercicio y respiraciones. ¿Y qué tal, María? Entonces, fijaros, las investigaciones actuales que hablan de placebo, nocebo y todo esto, te dicen que se sugiere que estos autores que me gustan, te sugieren que hay un efecto placebo, hay un efecto placebo. Hay un efecto nocebo, hay un efecto nocebo. ¿De qué depende? Si es placebo o si es nocebo. Depende de la interpretación del paciente. Depende siempre de la interpretación del paciente. Pero hay clústeres de mejor respuesta y clústeres de peor respuesta. ¿Vale? Entonces, fijaros. Ya se sabe que pasa el placebo, pasa. Quiero que pase el placebo. Ya no estoy en contra que pase el placebo. ¿Por qué? Porque algunas investigaciones ya te dicen que cuando le tratamos al paciente de una determinada forma, que vamos a ver en el avanzado, y añadimos a esto la adaptación del environment, la adaptación del contexto terapéutico, cuando añadimos ahí a nuestro tratamiento un environment, un ambiente clínico adecuado a la mejora, esto potencia el efecto. En cambio, cuando hacemos la misma terapia en un ambiente que no está bien adaptado a la terapia, se cambia el efecto a peor. Entonces, por ejemplo, Julian, si estás ahí aún, esto está en este paper. Cuando le ponemos el paciente, por ejemplo, a hacer un ejercicio, el que sea, elige el ejercicio ahí para tendinopatía rotuliana. Tú eliges un ejercicio. El ejercicio es el mismo. Lo que cambia entre los grupos, que de un lado está un terapeuta que le está diciendo, mira, este ejercicio se sabe que mejora muchísimo la respuesta de la rodilla, mejora muchísimo la respuesta al dolor, baja el disconfort, te permite caminar más, correr mejor, todo esto. El paciente tiene una respuesta A. Y luego en el otro grupo está el otro paciente con el otro terapeuta, está haciendo el mismo ejercicio, la patología de base es la misma, tendinopatía rotuliana, por ejemplo, pero el otro está diciendo, mira, ¿sabes que hay dudas si de verdad este ejercicio funciona o no? Bueno, no es que esté mal el ejercicio, es que no se sabe de verdad si vale para algo o no. Y entonces se está investigando. Y esto, el ejercicio es el mismo. Esto genera otro efecto. ¿Te das cuenta? Me expliqué. El ejercicio es el mismo. Pero uno de ellos tiene un terapeuta que le da
que tiene una buena comunicación verbal, en un sentido de incentivarle al paciente o darle confianza de que, mira, esto que estamos haciendo es bueno. Esto que estamos haciendo es bueno. Yo te estoy diciendo, esto que estamos haciendo es bueno. Y en cambio, el otro, está el terapeuta, esto que estamos haciendo, yo no estoy seguro que es bueno. Yo no estoy seguro que es el mejor. ¿Y qué pasa? El ejercicio es el mismo. La patología de base es la misma. Pero la respuesta cambia. Y uno evoluciona mejor y otro evoluciona peor. Y entonces, ¿el contexto importa? Pues claro que importa. Y entonces, ¿la forma como tú te comunicas importa? Pues claro que importa. Pero es que no me han enseñado esto en la carrera, tampoco me han enseñado esto en osteopatía o en el curso de terapia manual que hice. Pues, ok, pero es que lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Podemos cambiar voluntariamente o podemos cambiar obligados. Si somos referentes, cambiamos porque sabemos que podemos ser mejores. Una cosa, chatos, esto dice un filósofo brasileño, es una pregunta para reflexionar un poco. Que es, ¿estamos haciendo lo mejor o estamos haciendo lo posible? ¿Estamos haciendo lo mejor o estamos haciendo lo posible? Esta es la pregunta para reflexionar. Claro, Julian, cambia totalmente. Bueno, Julian es una máquina, ya trabaja con esto desde hace mucho. Pero ves ahí las aportaciones de Julian. Es esto, Julian. Entonces, la pregunta del filósofo es esta. ¿Estamos haciendo lo mejor o estamos haciendo lo posible? No hay nada mal. No está mal hacer lo posible. A veces es lo que podemos hacer. A veces hacemos lo mejor con lo que es posible. Esto está bien. Pero cuando ya no estamos en esta situación de hacer lo mejor cuando es posible, es decir, cuando es posible hacer muchísimo mejor de lo que estamos haciendo, estamos buscando de verdad el cambio. Estamos buscando de verdad ser mejores terapeutas. Bueno, si estamos reaccionando al mercado, si estamos reaccionando a internet, si estamos reaccionando a los patrones, a la moda, estamos diciendo que quien dirige nuestra mirada es la sociedad, es el comportamiento patrón, es lo común. Y entonces ahí estamos mal, porque la moda es lo común. Los que están más allá no están en la moda. María, fíjate, los que están más allá, los que miran más adelante, los emprendedores, no van con la moda. Son los reactivos, son los reaccionarios, son los que hacen la revolución. Están más adelante de todo esto. Y estos son los cazadores. Esto es el SNA avanzado. Es quien está más allá. Esta investigación que os comenté es de una semana. Desde hace una semana está publicada. ¿Y esto por qué? Porque hay que actualizarse siempre, para ser referente siempre. Y si todo esto cambia, cambiamos nosotros también y vamos a otro modelo que explique mejor y que hagamos mejor. Este es el tema. Entonces, el contexto importa, súper importa, porque la información que le ofrecemos nosotros a los pacientes cambia la respuesta clínica del paciente. No la tuya, cambia la del paciente. La tuya cambia también, tu actitud como terapeuta también cambia. Si vienen más pacientes a tu consulta o si vienen menos pacientes a tu consulta. Si te van a reconocer más o te van a reconocer menos. Si te van a pagar más o si te van a pagar menos. Si vas a ser referente o no. O si vas a hacer uno más. La actitud cambia, lo que es tuyo, y todo esto es tuyo, pero cambia también la respuesta de tu paciente. Entonces, si no lo hacemos por nosotros, que lo hagamos por nuestros pacientes, que al final son el objetivo final de nuestro trabajo. ¿Sí o no? En el avanzado vamos a ver esto de una forma mucho más profundizada, mucho más densa, ¿no? Las adaptaciones del ambiente que hay que tener para ofrecer una mejor terapia y todo esto. Humildad siempre, humildad siempre. Entonces, fijaros,
en el avanzado os voy a proponer todos estos cambios que están ahí en la consulta, en la luz, en el ambiente y en la actitud como terapeuta. En la actitud como terapeuta. Pero fijaros, los pacientes valoran mucho una consulta que posee una ventana para que tenga luz natural. Esto mejora la respuesta terapéutica. La respuesta terapéutica también está determinada por el tono de voz del terapeuta. El tono de voz no es tener siempre un tono de voz suave, pero un tono de voz que esté adaptado a la situación clínica que está viviendo el paciente. Si está en una situación más de baja el tono de voz, que tú bajes el tono de voz. Si está en una situación que tienes que subir el tono, no, mira, no, así no, para. Que tú cambies el tono de la voz, que tú cambies la velocidad de la voz. Tus ropas influyen en la respuesta del paciente. Influyen en la respuesta del paciente. Bueno, es que Luis, esto de verdad no lo creo, pero a mí me da igual si tú lo crees o no. Yo lo que te estoy ofreciendo es evidencia de la mejor calidad de que influye. Si tú crees que influye o no, esto es otro tema. Si eres referente o no, es otro tema. Y ahí no nos peleamos con quien no cree que la mejor evidencia te ofrece la respuesta y tú no crees que la mejor evidencia es la mejor información, crees que la mejor información es la que tú crees que, porque es tuya, que la garantía soy yo, pues está bien, tú crees así, está bien para ti, para tus pacientes, para los míos no, para ser referente yo creo que no, para ser cazador de cebras seguramente no. Pues fíjate, tu actitud cambia, la respuesta, cambia la ropa que llevas, cambia. Yo aquí en Madrid, por la cultura local, estoy a gusto si doy consultas con una camiseta polo, ¿sabes? Esta que tienen golas ahí. En Brasil no lo hago así. En Brasil no lo hago así. En Brasil llevo una camisa más formal. ¿Por qué? Porque la cultura en Brasil me pide esto. Pero es que este no eres tú, Luis, pero es que no soy yo que estoy en consulta, es el terapeuta Luis que está en consulta. Es el terapeuta Luis que está en consulta. No es el Luis Gonzaga personal que estamos aquí a gustito hablando, no es. Yo en consulta tengo que adaptarme para ofrecerle a mi paciente su mejor respuesta. Date cuenta. No estoy cambiando para ofrecerle al paciente mi mejor terapeuta. Estoy cambiando para ofrecerle al paciente su mejor respuesta. Porque mi actitud cambia la respuesta de mi paciente, que es lo que me importa. Entonces yo veo un montón de terapeutas ahí que lleva chanclas, que lleva pantalones cortos y tal, y dicen, es que yo soy yo en todos los lugares. Si voy a un bar, si voy a una cita, si voy a consulta, soy yo en todos los momentos. Pero yo te diría, mi terapeuta tú no serías jamás. Porque yo tengo que adaptarme a ti, no tú a mí. Y yo soy el paciente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, Vero, los aceites cambian también la respuesta. Claro, tenemos que hacer buenas aferencias. Esto es lo que tenemos que hacer. Buenas aferencias. Entonces, el terapeuta que no cambia de acuerdo con el paciente, obliga al paciente que el paciente se adapte al terapeuta. Y ahí es un poco de lo que hablamos en otros momentos, de que obligamos al paciente a cuadrar en la herramienta. Obligamos al paciente a cuadrar en la osteopatía. No utilizamos la osteopatía como la mejor herramienta para este paciente y luego el control motor para este y luego otra cosa para este y luego escena integrativa para este. No hacemos esto. ¿Qué hacemos? Mira, tú eres el paciente, pues que tú te adaptes a mi terapia, que tú te adaptes a mí, porque yo no me voy a adaptar a ti. Porque lo importante aquí soy yo, no tú. Entonces yo no tengo que adaptar. ¿Te das cuenta de la actitud del terapeuta? Y eso no puede ser así. Bueno, que puede, hay un montón de terapeutas ahí que son así, pero esto cambia la respuesta. Cambia la respuesta. Los colores, Vero, cambian la respuesta. La actitud corporal, la comunicación no verbal de tener el pecho abierto, no llevar brazos
cerrados, la actitud del terapeuta cambia. La comunicación no verbal, la cara cambia. Si tú estás haciendo una maniobra, si tu paciente está haciendo un ejercicio, el paciente está aquí y tú lo que haces es dejarte caer hacia atrás. Esto le da una sensación. Si tú te vienes hacia adelante en dirección al paciente, esto cambia la respuesta. ¿Por qué cambia la respuesta? Porque si tú estás puesto hacia adelante, si tú estás con el pecho abierto y todo esto, tú estás con el paciente en el momento de la ejecución de lo que está haciendo, de lo que sea. Si tú te caes hacia atrás, te alejas, está diciendo, mira, hazlo tú. Hazlo tú. Y luego, chatos, el paciente se tumba en la camilla. ¿Y tú qué haces? Le pones la cinta de Polar y le mides la variabilidad. Y sale una mala variabilidad. Y sale una mala variabilidad, pero tu consulta está toda mal adaptada. Y es un paciente crónico. Y el ambiente influye en el paciente crónico. ¿Y cómo sabemos? Si el eje que se presenta ahí es un eje de verdad del paciente, o sea, es un eje provocado por el ambiente? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si el fallo de la respuesta clínica de mi paciente está ocurriendo porque falla mi terapia o porque falla su interpretación del ambiente de la terapia? No tengo cómo saber esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Garantizar la mejor estimulación. No estamos hablando de SNA avanzado. Pues el SNA avanzado pasa por esto. Por ofrecerle las mejores opciones, los mejores ambientes, las mejores adaptaciones a tu paciente para que su interpretación subjetiva pueda cambiar su respuesta objetiva. ¿Qué es la respuesta objetiva del paciente que nos importa? El cambio de la variabilidad cardíaca, el cambio de la percepción del dolor. Entonces, fijaros qué potente lo que estamos sumando. Le estamos ofreciendo una terapia que, además de regular la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un factor de protección para múltiples enfermedades y disfunciones, comportamientos de todo esto, además de ofrecerle una terapia súper moderna, que está adelante de estas paradojas biomecánicas de todo esto. Además de esto, le estamos proponiendo un cambio en su perspectiva subjetiva. Para que el cambio en la perspectiva subjetiva cambie la interpretación objetiva de sus signos y síntomas, que es dolor, alteración de la calidad del sueño, alteración gastrointestinal, todo esto. Porque los pacientes de dolor lumbar crónico que hemos visto antes estaban haciendo el movimiento. No estaban haciendo el movimiento, estaban mirando al movimiento, estaban anticipando el movimiento o estaban rememorando el movimiento y se disparaba una respuesta objetiva. ¿Qué tenemos que interrumpir? Esta respuesta objetiva desadaptada. Esta respuesta desadaptada es lo que tenemos que interrumpir, esta respuesta desadaptada. Pero ¿cómo vamos a interrumpir la respuesta desadaptada si solo lo que hacemos es meter las manos en el paciente y darle pautas al domicilio si ni siquiera sabemos cuáles son las creencias disfuncionales, qué estructuras, qué elementos ambientales están influyendo para mejor o para peor? Y esto no se queda solo en tu consulta, chato. Esto va al ambiente del paciente, a la casa del paciente. Que seguramente hay múltiples elementos en la casa del paciente que se podría cambiar para que cambie la interpretación del evento. Entonces, está claro cómo la vía top-down
como la vía top-down puede influir en la respuesta lumbar, por ejemplo, pero es súper complicado al principio. Pero luego cuando practicas esto, cuando pones en marcha todo lo que hemos dicho al principio, ¿no? Genera inconvenientes, genera incomodidad, genera desconocimiento. Pero si mantenemos ahí, si persistimos y todo esto, al final vencemos y al vencer logramos éxito y al lograr éxito eres más adaptable y eres un cazador más eficiente. Está claro cómo la vía top-down subjetiva influye en la respuesta objetiva que verificamos en consulta. Es esto. Y esto está avalado por la evidencia más actual. Yo os comenté, una semana. Entonces, fijaros. ¿Por qué es avanzado? Porque va más allá de la estructura. Porque va más allá del bio. Queremos saber cómo utilizar el ambiente para cambiar el bio. Esto también nos importa. Cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo es mejor hacerlo, con quién tenemos que hacerlo y con quién no. Esto es ser cazador de cebras. No es aplicar el mismo protocolo para todos. Es cambiar el protocolo de acuerdo con el paciente. Basado en la mejor herramienta que tengo. Sea cual sea. En el paciente que necesita de control motor, que tú le des control motor, porque está claro que tiene que recibir control motor. Pero en el que no tiene que recibir control motor, que tú no le des control motor, porque no es lo que tiene que recibir. Esto es ser cazador de cebras. Es identificar lo diferente entre los iguales. Es todo esto. ¿Vale? Con tronco encefálico no haría falta. Yo creo que sí que haría falta, Fritzl. Aunque tenemos que traer para el consciente ahí en esta situación. Si no es consciente, tenemos que traer para el plan consciente para que él pueda adaptarse. ¿Me entiendes? Si no es consciente que hace esto, tenemos que utilizar la vía consciente para cambiar esto, para cambiar la vía inconsciente. ¿Me entiendes? Tenemos que utilizar una vía cognitiva para poder hacerlo. Susana. Yo te comenté eso, que a Ruby le encantó tu regalo. ¿Ves cómo está ahí puesta? Susana. ¿Ves? El chocolate le subió las energías. Muy bien. Chatos, entonces esto es lo que quería decir hoy. Que la mente, lo subjetivo, puede cambiar el mundo, el cuerpo, la estructura, la variabilidad cardíaca, que es el objetivo. El subjetivo puede cambiar el objetivo. O lo subjetivo puede cambiar lo objetivo. Entonces, fijaros, apuntar esto, por favor. La energía responde a la atención. Apuntar esto, porque si tú no vas a hacer el avanzado, está bien que no lo hagas, pero apunta esto porque te va a valer para consulta. Si vas a hacerlo, mejor aún, porque vamos a trabajar todo este concepto a lo largo de 3 meses y más allá. Mira, la energía responde a la atención. Reflexiona sobre esto. La energía responde a la atención. El grupo control, que no tenía dolor lumbar, miró las imágenes y no hubo cambios. El grupo que ha tenido dolor lumbar miró las imágenes y hubo cambios, porque la energía responde a la atención. Al estar pendiente de las experiencias pasadas o futuras, la energía responde a dónde tú pones la atención. Está claro, ¿no? Tú pones la atención en lo que es malo, tú pones la atención en ansiedad, tú pones la atención en inseguridad, tú pones la atención en todo lo que sea impalpable, intangible, se dispara el sistema. Y más que esto, la energía responde a la atención. Perfecto. Tenemos que cambiar la atención para cambiar la energía. 1. 2. Tu conciencia afecta la energía. Entonces, la energía responde a la atención. Y tu conciencia afecta a la energía. Apunta esto, reflexiona sobre esto y cuéntame en los mensajes directos o en los comentarios, donde quieras, o en el avanzado.
que vamos a tener bastante tiempo para debatirlo. La energía responde a la atención y la conciencia afecta a la energía. Pensar en esto, cómo tu mente afecta a tu realidad, incluso para los pacientes que sufren de dolor crónico. Un ECN abrazo avanzado. Chatos. Chao.